Hola, en esta ocasión venimos a hablar sobre la inmunidad de los trasplantes. Comencemos definiendo un trasplante como el proceso de mover células, tejidos u órganos de un sitio a otro, con el propósito de reemplazarlo o reparar daños existentes. Recordemos que este procedimiento ahorra miles de vidas cada año y allí radica su importancia. Entonces, el sistema inmune nos va a plantear en cada uno de ellos una barrera significativa para que este trasplante sea exitoso o no. El rechazo es causado por el sistema inmune cuando éste identifica un trasplante, ya sea de órganos, tejidos o células, como extraña y desencadena una respuesta donde acaba por destruir ese trasplante. Entonces, la manera de reducir el riesgo del rechazo es manipulando o modulando la respuesta del sistema inmune desde antes de realizar el trasplante. Para ello, el donante y el receptor se emparejan cuidadosamente antes de realizarlo, comparando en función a su grupo sanguíneo, tipificación de tejidos y a cómo el suero sanguíneo del receptor va a reaccionar con las células del donante. Existen varios tipos de trasplantes, por ejemplo, el autoinjerto, en el cual el trasplante de las células, tejidos u órganos se realiza entre sitios dentro de un mismo individuo, de una parte del cuerpo a otra. Por ejemplo, un injerto de piel. En el isoinjerto, el tejido trasplantado es entre dos individuos genéticamente idénticos, por ejemplo, entre gemelos. En el aloinjerto, el trasplante es entre individuos que no son genéticamente idénticos, pero son de la misma especie. Este es el caso de la mayoría de trasplantes que se realizan actualmente. Y por último, el seno-injerto, que se utiliza generalmente trasplantes de órganos o tejidos entre dos especies diferentes. Un ejemplo de ello es la válvula de cerdo, que se usa para reparar o reemplazar una válvula cardíaca defectuosa en los humanos. El autoinjerto e isoinjerto suele ser bien aceptado por el sistema inmune. Sin embargo, el aloinjerto y desde luego el senoinjerto desencadenan una respuesta inmunitaria grave y suscitan una reacción intensa de rechazo. Debemos recordar que cuando el sistema inmune se encuentra con un organismo extraño, él va a montar un ataque para proteger al cuerpo de la infección y, por supuesto, para prevenir un ataque a nuestras propias células y tejidos. También va a diferenciar entre nuestros propios tejidos sanos e invasores extranjeros. Estos invasores extranjeros se van a presentar al sistema inmune en forma de los antígenos y cuando el sistema inmune identifica antígenos no propios, se activará la respuesta y estimulará la producción de antígenos específicos, los cuales van a llevar a la producción de anticuerpos que van a marcar a las células infectadas para su destrucción y así ayuda a amplificar la respuesta del sistema inmune. El complejo de antígeno leucocitario humano o HLA, moléculas de histocompatibilidad, son un grupo de genes que van a codificar las proteínas responsables de la identificación de esos agentes extraños por el sistema inmunológico. Esas proteínas, que se encuentran en toda la superficie de las células, actúan como automarcadores. Entonces ellos le dicen al sistema inmune que no active una respuesta. Y cada persona va a tener su propio conjunto específico de proteínas HLA, que son basadas en su composición genética única, a las cuales, sí, por decirlo así, el sistema inmune ya aprendió a no reaccionar. Cualquier célula que no muestre esas proteínas HLA específicas van a ser identificadas como extrañas o no son del yo por el sistema inmune y van a ser tratadas como un invasor extranjero. Y allí es donde se produce el mecanismo de rechazo. El rechazo a un trasplante se va a desencadenar cuando la presencia de las proteínas HLA del tejido trasplantado del donante son identificadas como extranjeras por el sistema inmune del receptor. Entonces, el grado de similitud que haya entre los genes HLA
del donante y del receptor es lo que vamos a conocer como histocompatibilidad. Mientras más sea compatible genéticamente el donante y el receptor, más tolerante será el sistema inmune del receptor para el injerto. Sin embargo, esto generalmente no pasa. ¿Por qué? Porque a menos que el donante y el receptor sean genéticamente idénticos, como en los gemelos idénticos, es decir, que sea un trasplante, un autoinjerto o isoinjerto, siempre va a haber algún grado de rechazo. Entonces, vamos a tener claro que en el caso de un isoinjerto o autoinjerto va a haber aceptación del trasplante. Sin embargo, generalmente los aloinjertos, que son los trasplantes que se realizan, siempre se va a ocasionar un rechazo. Entonces, este rechazo puede ser de primera intención o segunda intención, debido a que los trasplantes de aloinjertos van a poseer memoria inmunitaria. Entonces, ¿qué pasa o cómo evoluciona el trasplante cuando es un autoinjerto o isoinjerto? Generalmente a los 3 o 7 días ya hay una revascularización del tejido trasplantado, hay cicatrización, y a los 12 o 14 días ya la aceptación del autoinjerto es completa. Ahora, en el rechazo de primera intención de un aloinjerto, él se va a iniciar entre los 7 y 10 días después generalmente, y el rechazo completo va a ser a los 10 a 14 días. Va a ocasionarse una revascularización a los 3 o 7 días, pero a los 7 y 10 días va a haber infiltración celular, que va a contener linfocitos, fagocitos y otras células inflamatorias, lo cual va a ocasionar trombosis y necrosis. Al igual va a pasar en el rechazo de segunda intención, cuando volvemos a trasplantar tejido que una vez ya habíamos intentado. Entonces, este va a ser por la memoria inmunitaria, va a ser de periodo más corto el rechazo. ¿Por qué? Porque a los 3 o 4 días se va a producir la infiltración celular y la trombosis y necrosis va a ser en el 5º y 6º día. Entonces, de manera inicial se debe investigar al donante y al receptor para conocer su compatibilidad. Generalmente se inicia con la compatibilidad del grupo sanguíneo ABO y luego una determinación del grupo HLA de los donantes potenciales y de un receptor. Y esto se hace mediante una prueba de microcitotoxicidad. En el caso que vemos en la imagen, se puede realizar una reacción in vitro HLA o cross-match, que es una reacción entre el suero del receptor y los linfocitos del donante, en presencia del complemento y colorante vital. Y se considera positivo si la población celular muere con la activación del complemento. En esta prueba se va a distribuir los leucocitos de los donantes potenciales y del receptor en unas fosas de las placas de microtitulación, y se van a añadir anticuerpos específicos para diversos alelos, ya sea de MHC clase 1 y clase 2. Se incuban y se añade el complemento a los fosos. Entonces se va a valorar la citotoxicidad según la captación que ellos tengan o la exclusión de los colorantes, generalmente azul de tripam o eosina Y. Si los leucocitos expresan el alelo MHC para el que es específico, un anticuerpo monoclonal, las células van a experimentar la lisis cuando se añade el complemento, y las células muertas son las que van a captar el colorante como el azul de triptam. Ahora, si no hay lisis, se va a excluir ese colorante. Esta microcitotoxicidad mediada por los anticuerpos me van a indicar la presencia o la ausencia de diversos alelos MHC, y esto va a determinar un buen pronóstico o un mal pronóstico para el trasplante. El proceso de un rechazo se va a dividir en dos etapas principales: una de sensibilización, en donde van los linfocitos del receptor reactivos al antígeno, se van a proliferar, y esto va a ser en respuesta a los aloantígenos contenidos en el injerto, y luego va a ocurrir una etapa efectora en la que sí se va a producir la destrucción inmunitaria del injerto. En esta última etapa hay una serie de mecanismos efectores que actúan como enzimas líticas,
aumento de expresión de moléculas de histocompatibilidad, citotoxicidad, lesión de las membranas,